Buen Bienvenidas y viento. bienvenidos todas a este tercer live. Hoy con Andrés Estupiñán, Pablo Arciniegas y Héctor Hernán Hurtado. Si quieren nos vamos por orden alfabético del primer nombre. Así que, señor Estupiñán. Hola Juan, buenas noches a Héctor, a Pablito. Muy contentos de estar acá y dichosos de hablar de lo más hermoso de la literatura. Héctor. Buenas noches, Colombia, América y el mundo. Ahora que este tiempo es nuevo para todos nosotros, aventuras inesperadas, qué alegría estar vivo, latiendo y sembrando esta memoria para siempre. Que viva la juventud. Que viva. Pablito. No, pues buenas noches a todos los personajes distinguidos que se encuentran hoy, de escritores, este contubernio. Bueno, por lo menos algo positivo de la pandemia es que todos estamos en la casa y somos un buen plan para este sábado. Les cuento que Dosis Mínima somos inicialmente un grupo de personas que amamos las letras, la lectura y la escritura y que encontramos en el formato Dosis Mínima una forma de visibilizarla y hacerla llegar a más personas. Publicamos ayer el texto de Silvia Quintero titulado Ningún hombre es feminista para alimentar el debate acerca de el papel de la mujer, el papel del hombre, el feminismo y cómo nos relacionamos. Quisiera ir autor por autor preguntándole, comentándole algunas cosas. Voy a empezar con Andrés. Te quería hacer una primera pregunta. ¿En qué momento surgieron estas obras? Bueno, La Esquila fue escrita en 2017, está en proceso de publicación, digamos, tiene completamente el punto final y ha perdido en 2 concursos. Y Día Hábil es el resultado de la maestría, fue mi proyecto de grado y también tiene el punto final ese libro. ¿Tienes alguna otra novela en ejecución? Héctor, sí, una novela en prosa poética, una serie de poemas en prosa que cuentan una historia. Estoy trabajando en eso, llevo ya como un año. ¿Has tenido algún distribuidor? Todo en lo underground, así como estas dosis, con un poco de esa anarquía que requiere el comportamiento editorial. Mi mayor felicidad es que sigan llegando a esos lectores cercanos. Pienso que ahí está la esencia de lo que estoy trabajando hoy por hoy. Pegar un brinco a Pablo Arciniegas. Te hago una pregunta muy similar a la que le hice a Andrés. ¿De dónde salen estos textos? Primero, así rápidamente, el título Prosario, porque el año pasado, en el 2019, cuando se muere mi abuelo, tenía 99 años, todo el mundo dice, no, vamos a ofrecer un rosario. Pues yo no soy católico, pero sí quería tener algo, un rosario en mis manos para leer mientras pensaba en mi abuelo, ¿no? Yo lo quise bastante. No solo Dosis Mínima tiene el formato de los libros de las piñatas, sino que también tiene el mismo formato de las oraciones que le entregan a uno en los velorios. Le di muchas gracias a mi abuelo, primero para ponerme a escribir muy corto prosario y también pues para darle a la novela que estaba haciendo y que presenté como proyecto del posgrado. ¿Ustedes cómo ven las dinámicas que se presentan en un programa curricular universitario de posgrado en relación con lo que es el oficio de la creación literaria? No, miren, yo la verdad lo que le digo a la gente que quiere estudiar una maestría en creación literaria, si ustedes creen que lo saben todo a la hora de escribir, no la hagan. El estilo nunca está definido, creo que uno se pasa toda la vida escribiendo y buscando esa voz propia y siempre va a querer mejorar, entonces no hay que sentirse mal por confrontarse con el hecho de que todavía falta leer mucho más y todavía falta escribir muchísimo más. Pienso que Pablo da en un punto muy, muy certero. Todos los 2 años es una constante confrontación frente a sus textos, frente a la vergüenza de compartirlos, frente a la exigencia de tener un ritmo de escritura semanal fuerte. Hay que escribir todo el tiempo. Salvo que uno nazca con un don infinitamente superior y grande que puede escribir casi sin corregir, conviene formarse en el oficio artístico. Y para eso sí sirve la academia. El gran factor de por qué es chévere meterse a una maestría son los compañeros de clase, con todos una felicidad completa, leyéndonos textos, pasándonos vainas, conspirando todo el tiempo qué íbamos a hacer, qué íbamos a publicar. Y desde eso ha sido una plataforma para estar en contra de ese sistema editorial. Lo repudia la amistad que uno hace con esos escritores del aula. Lo de los profesores es clave, fundamental. La gente que uno tiene ahí cerca, no voy a decir nombres, pues sería grosero de pronto dejar a alguien por fuera, pero que han escrito, que han publicado, que llevan años en el oficio. Y si se encuentra uno personas
humildes, artistas humanos. Héctor, seguimos justamente contigo. Para quienes no conozcan a Héctor Hernán Hurtado, yo me he atrevido a atribuirle algunos títulos nobiliarios. Él es caballero de la Orden del Retruécano, conde de las Altas Tierras del Calambur, y él ha venido desarrollando desde hace años un trabajo de promoción y de visibilización de poetas. Invito a las personas que nos están viendo a que busquen sus libros. Hola, Pipe. Pipe. Espiritual brother. ¿Qué hacen? Una de las razones por las cuales decidimos reunir a estos tres autores, ninguno de los tres estudió literatura, arrancaron su vida universitaria en otras carreras, algo habrá pasado que los fue conduciendo por los caminos de la poesía. ¿Quieres, Héctor? Comienza tú. Pues de alguna forma la odontología tiene que ver con lo oral. Eso es como una pequeña disculpa, pero me encontré con las palabras y con la voz y con el juego del lenguaje. Me entretuvieron algunas palabras como lo bello, lo ve yo, ahí lo ve, ahí lo vio, ahí lo vio, y lo obvio. Desortografizando las palabras se liberta el pensamiento. La academia exige muchos rigores, la ortografía es una castración para la posibilidad oral. He intentado yo 35 años haciendo el puente entre lo oral y lo escritural. Yo había estado con los cuenteros, con los narradores orales, pero los poetas decían que yo era cuentero y los cuenteros decían que yo era poeta. Pero me di cuenta que podía moverme en las dos aguas. Y bueno, hace 3 años en la aldea me encontré con un micrófono abierto y luego empecé a coordinarlo durante 2 años. Llegaron muchos poetas, músicos, cantores, malabaristas. Todas las semanas era complejo mantener un promedio de amigos que creían en la palabra. Creo que es oportuno que justamente ahora nos leas algún fragmento de lo que la gente encontrará en la dosis mínima de Apuntes Fractales. Apuntes fractales están en voces como tuyas, donde labras. Después del naufragio del tiempo, partiendo de letras, palabras, soy con vos, creyendo más en lo que siento que en lo que pienso, con términos bien servidos, me siento. Pienso en el burro que le da una hora con una zanahoria al frente para que avance, tratando de alcanzarla, comienza a trotar. Vamos sosteniendo alientos convertidos en voces, cumpliendo exigencias sin tanta vid. Ahora nacen vivas, vivaces, queriendo en voz. Voz hechas, textos y resta voces. El silencio hace parte de la creación. Un aliciente de los hados para invitar a la gente a buscar el audio correspondiente a Héctor. Esta forma tan curiosa, especial y original de trabajar con la letra desde su sonoridad. Las letras guardan en sí mismas saberes o secretos que uno puede ir encontrando a medida que explora, por ejemplo, su lado sonoro. Romper esos límites que tiene el lenguaje. Si en últimas el lenguaje no terminó cohibiendo y coartando al ser humano o limitándolo en su capacidad expresiva, que es combinar la sonoridad versus el transmitir un mensaje, porque a pesar de que el ritmo y los juegos de palabras en los textos de Héctor son lo que prevalecen, pues también hay un mensaje para transmitirse. Yo he tenido la posibilidad de compartir con Héctor por allá en los panfletos y en eso lo vi en su oralidad y es un maestro de verdad. Si el lenguaje es un instrumento, un violín, una guitarra, pues Héctor es un tipo que está haciendo música experimental, rock progresivo. Sí, brutal, ¿no? Siempre me llega mucho este tipo de experimentos con el lenguaje, ¿no? A mí siempre me han gustado mucho las estructuras del lenguaje y las desestructuras del lenguaje, no sé. Pues las nuevas generaciones deberíamos prestar atención a ese tipo de construcciones poéticas que tienen cabida, ¿no? Ahorita en el movimiento, en la escena. Un hecho llamativo y curioso que la aldea quede encima de la Academia Colombiana de la Lengua. A espaldas de ella, sí. Llevo más de 30 años con la cabeza alterada, convirtiéndola en lenguaje. Quisiera introducir ahora a Pablo.
y quería que nos leyera algún fragmento de lo presente en su corto prosario. Como diría Héctor, Pablito, convócalos con tus vocablos, te escuchamos. Leo la introducción rápida del prosario que dice: ofrezco este muy corto prosario a la memoria de Alfonso Arciniegas Mosquera, 1920-2019, reportaje. Entre las calles 39 y 64, la carrera 13 tiene 512 baldosas sueltas que suenan como las teclas de una marimba cuando una bicicleta les pasa por encima. 213 de ellas son trampas que salpican agua picha cuando alguien las pisa. La carrera 13 tiene dos gitanas de 19 años cada una que aparecen como un espejismo cada tercer domingo del mes en Lourdes. Ellas anuncian la erupción de Monserrate y el fin definitivo de la ciudad. La carrera 13 posee una población de casi 1,5 millones de palomas repartidas de la siguiente manera: 338 que han perdido la capacidad de volar por el peso de los gusanos que crecen en sus alas, 312 que no se pueden poner de pie porque perdieron una pata en una riña con otras 284 palomas a las que una infección les hizo brotar burbujas en el pico. También hay 202 palomas con sangre inyectada en los ojos que no demuestran temor a Dios ni al hombre y parece que conspiran contra ambos. Hay 175 que se esconden debajo de las mesas de las pizzerías esperando un borde relleno de bocadillo, 120 que a diario son perseguidas por los perros callejeros, 67 tuertas, 34 que prefieren lanzar sus huevos desde las cornisas, 12 que un carro de la basura aplastó con odio y 5 que están completamente saludables. 2 de ellas, palomas blancas que viven en el apartamento de una anciana que pellizca a los niños en las multitudes. La carrera 13 tiene a un desgraciado que pisó una baldosa mal encajada y el agua podrida le entró en la boca. La tenía abierta porque iba contando para escribir un reportaje de lo que fuera. 12 chirretes, 4 que viven debajo de un puente y queman cables por la noche, 8 de ellos a los que los vapores tóxicos los hacen sentir superhéroes. La carrera 13 tiene aproximadamente 2,500 charcos que forman un lago plateado si se ponen juntos sobre una superficie plana. 14,000 especies de bacterias viven en estas poco profundas aguas y se alimentan de 120 toneladas de caca de paloma que llueven del cielo. Si entran por vía oral, hay un 7% de probabilidad de que estos microorganismos provoquen un ataque de diarrea. En promedio, a un hombre le demoran 6 minutos en dar los cólicos, tal como le sucede al desgraciado que va contando con la boca abierta. Minuto 6 ve a un grupo de policías bachilleres fumando marihuana a la sombra de un sombrío hurapán. Minuto 3, un ladrón le jala los aretes a una mujer que queda con el lóbulo de las orejas abierto por la mitad. Minuto 2, escucha una marimba, un ciclista con el brazo roto tirado en la calle. 1 minuto todavía le queda para su fin y el fin definitivo de la ciudad. Pablo, ¿desde dónde miraba esa carrera 13? Detrás de la ventana de un bus, la caminó muchas veces. Me mandaron en la redacción: vaya, haga un reportaje, yo no tengo con qué hacerlo, entonces vaya y cuente huecos en la carrera 13. Entonces la recorrí muchísimas veces. Desgraciadamente en esa época Peñalosa le dio por intervenirla, entonces de tantos huecos que cubrí, pues terminé conociéndome la carrera 13 de Chapinero como muy bien. Quisiera que pasáramos de una vez a escuchar a Andrés. Voy a compartirles de mi voz un par de poemas. Esto es una escritura un poco más personal que llevo trabajando. Primero se llama Terremoto. Una vez tuve un perro que ladraba oscuro. Se llamaba Pibe por su pelambre amarillo. Tenía los ojos mancos, temblaba tanto las orejas puntigraves que mi perro escuchaba el mar hasta quedar tomado por la espuma. Quemaba el sol con sus aullidos. El sol siempre se oculta por el agua, sea lago, vaso o crisol. Sale debajo de las piedras cuando la tierra es muda, cuando la marcha es parda. Una vez mi perro corrió hacia la montaña. Se salvó del terremoto. Antes de que el piso ondule y haga su simulación de mar, antes de que las agujas del sismógrafo alteren el paso monótono, tiemblan las alas de los pájaros, las cuerdas vocales de los perros, las ancas dobladas de las ranas. Y el segundo poema que voy a compartir, que aparece ahí en la dosis, se llama Rosario.
El niño Dios hace tiempo que dejó de entrar por mi ventana y los santos se quedaron mudos ante el pabilo que se ahogó en su propia parafina. Ya no escucho el eco en las iglesias ni pongo mi esperanza en un mendrugo de pan. Ahora solo creo en el rosario que mi madre reza cada noche, con los ojos cerrados, con las manos abiertas y su camándula que gira y gira cada que ella dice o piensa un nuevo amén. Sé que en esas oraciones mi presencia está más viva que en la misma tierra, y aunque de ellas penda como del hilo de una araña, y tema a la desproporción del peso, me agarro de ese hilo mientras dura el miedo. A mí me gustan las cifras, Pablito, y la matemática siento que los números son otro tipo de lenguaje también que terminan explicando el mundo tanto como la poesía. Eso lo vine a descubrir en la maestría y fue cuando hermané mi parte ingenieril y mi parte poética y siento que el clic está ahí, en que ambos son lenguaje. Terminamos hablando de matemáticas. Sí, por los caminos de la poesía. Yo quiero, si me lo permiten, leer un último, es muy cortico de aquí de mi dosis. Es un poema de 3 versos y el primer verso tiene 5 sílabas, el segundo tiene 7 y el último verso son otros 5 sílabas, lo cual lo hace extremadamente jodido porque pues uno cree que todo le suena a uno como haiku, pero lo pone a pensar. Entonces, haiku laboral. Con una jumbo de maní me pasaron hoy mi renuncia, dedicado a los 4 millones de desempleados que dejó la pandemia. Más los que ya había antes, ¿no? Y los que faltan. Se proyectan 7 millones. Y eso solo en Colombia. Adriana Guillo tenía una pregunta, ¿usted la está viendo ahí, Pipes? ¿Qué significa para ustedes la inspiración? La inspiración. Pues es que yo creo que inspirar es un punto, aspirar es otro, expirar es otro, ¿no? Pero tienen que ver, inspirar. Inspirar tiene que ver con fuego. Las piras. Le atribuyo la inspiración más a afinar esa capacidad de observar. Me parece que eso es, que ahí está la inspiración, en cuando uno logre afinar perfectamente la mirada sobre las cosas, pero no la mirada plana, la mirada del sentido como tal, sino la mirada profunda que tienen las cosas. Ahí es cuando llega la inspiración, pero para llegar a eso hay que trabajar. Dicen en algunos talleres que ojalá la inspiración lo coja uno trabajando. Escribir es pasar a limpio lo que pensamos, ¿no? Exacto. Y después leerlo es empezar como a pulirlo y a corregirlo. Pero escribir, decía otro amigo, ¿no? Estoy escribiendo. Yo solo le sumaría una cosa a todo lo que ustedes han dicho y es que ya todo está inventado, sinceramente. Todo es un gran resultado de una conciencia humana colectiva. Pero entonces yo siento que la inspiración llega es precisamente de observar mucho el arte, de uno buscarse en lo que está viendo y en lo que está leyendo. Si uno quiere escribir, tiene que leer. Eso es respirar y exhalar, escribir y leer. Pero uno a veces ya empieza a leer las películas, a leer los videojuegos, a leer los cómics. Uno les empieza a encontrar narrativas, figuras, emociones, imágenes, a una cantidad de vainas. Las ficciones son realidades puestas en letras o puestas en imágenes. Es simplemente mirar las cosas. Eso es inspirarse, es mirar las cosas. Pues en los textos de ustedes dos están observando simplemente pues las cosas que pasan en la ciudad con un lente muy particular, digamos. Gisbeidi Pérez pregunta, ¿qué sucede en ustedes cuando leen para otros? Son muy pocos los que aprenden o quieren aprender a leer sus textos con énfasis para que le llegue fácilmente al otro. Otros dicen que como la escritura se hace en silencio, debe ser leída en silencio. Pero en esos tiempos creo que la oralidad no tiene ortografía. Yo siempre he dicho que un poema no es el mismo siempre, que el poema casi que es un ente propio que cobra vida y se va regenerando. Y me parece curioso de leer en público en un espacio como este, que siento que el poema que estoy leyendo, a pesar de que lo escribí yo, ya no me pertenece y se ha vuelto otro poema diferente. También pregunta Alberto Camargo directamente a Pablo, ¿se queda con la poesía, el periodismo o la publicidad? Respondo rápido. Publicidad, periodismo, poesía, escribir.
trabajar en una reacción es jodido y cansa mucho. Por lo menos estoy escribiendo. Natalia Yepes Ramírez pregunta, ¿qué podría desencadenar una catarsis en un escritor? Bueno, yo les voy a ser franco, a mí ¿qué me hace catarsis? Creo que las imágenes de miseria de Colombia me explotan la cabeza, ese ridículo de este país, en qué círculo dantesco vivo yo con otros 50 millones de personas. ¿Cómo romper el silencio? Uno no escribe nada que no esté dentro de uno, así sea lo externo, pero filtrado por el espíritu. Al final todo es catarsis, no se trata de velocidad o de número de páginas, sino de acumulación de miradas sobre las cosas. De Andrés Mantilla Meluc, ¿cuáles son los caminos de la poesía en un país al que le quieren borrar la memoria? Estos son los caminos de la poesía, todos los que nos permita demostrar humanidad, generar espacios a permitirle a la poesía, a permitirle a la literatura que camine y nos humanice y nos saque de esta bestialidad en la que vivimos. Todos son parches que quieren demostrar de una u otra manera que nos podemos asociar pues, por fuera de la convención, por fuera de la norma, por fuera del presupuesto oficial y por fuera de la campaña de letras grandes, ¿no? No estamos tratando de cambiar el mundo, pero sí estamos demostrando que hay maneras distintas de hacer las cosas entre nosotros. El artista conquista la realidad, no se somete a ella. Yo, en lo que sí, en lo que soy, en lo que seré, en lo que seremos, en lo que somos, en lo que sería si me atreviera, en lo que serás, 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 haz, en lo que ser amando, en lo que será María, en lo que ser amaría, en lo que se ama, ría, en lo que sí, en lo que sé, enloquece, tú también, también. Caballeros, para no abusar de la muy buena disposición y confianza y paciencia, y a todas aquellas personas que semana a semana van siguiendo a Dosis Mínima, se van uniendo a esta tribu. Usted es el antropólogo, Pipe. Y pues de toda la gente que se viene de aquí en adelante también en las dosis y toda la gente. ¡Eso! Papá. Hay cosas muy valiosas, de verdad. Gracias, Pipo. Gracias y hasta la próxima. Siempre un placer. Abrazo. Un abrazo a todos, gracias por escuchar.